Bienvenidos a un nuevo vídeo hablando con... Yo soy José y hoy se encuentra con nosotros Tony. Por favor, Tony, cuéntanos quién eres. Pues hola José, gracias por invitarme. Yo me llamo Tony Ventura, soy ilustrador y diseñador gráfico y bueno, yo me encargo a realizar encargos de ilustración y de diseño que pues, los clientes que me llamen decidan y bueno, y además también yo estoy llevando un podcast en el que Mm. estoy entrevistando a artistas de todo tipo porque al final mi trabajo es muy creativo y quizás un poquito solitario, ¿no? Como todos los creativos. Y creo que lo interesante es escuchar los puntos de vista de otros creativos también, de cómo funcionan, de cuáles son sus caminos. Entonces, bueno, pues ahí estoy y sobre todo el contenido que más hago últimamente es del podcast. Así que bastante guay, la verdad. Vale, ¿por qué quisiste comenzar en el tema de las redes sociales? Pues a ver, sobre todo porque es una forma de llegar al más público, ¿no? Mm. Porque al final si tú eres, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Si tú eres ilustrador o tú estás haciendo algo creativo, tú estás solo en tu casa dibujando y tú dices, ay, qué bien, qué divertido dibujar y qué bien me lo estoy pasando. Pero claro, al final lo que tú necesitas es que te hagan, bueno, si te quieres dedicar profesionalmente a eso, claro, porque luego eso sería otra historia Sí. de aquella persona que utiliza las redes sociales para que me den besitos y que me diga lo bien que lo he hecho. Pero en mi caso, pues claro, tienes que hacer un contenido que atraiga a tu posible cliente objetivo, ¿no? Entonces, digamos que el contenido que hice fue un poco dirigido a eso, ¿no? Al principio de la ilustración. Ahora, por ejemplo, con el tema del podcast, el contenido que estoy haciendo, sobre todo, ayuda a que llegue gente que no me conoce. Entonces, sobre todo por eso es por lo que hago contenido, más una cuestión de difusión y sobre todo también para luego conocer la opinión de otras personas y la trayectoria y pues, no sé, hacer un poco de comunicación bidireccional al final. Vale, ¿y por qué usas el nombre que usas en redes sociales? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Tony Ventura? Mm. Pues porque es mi nombre, bueno, porque es mi nombre, o sea, de verdad, o sea, hay gente que dice, ay, tal, qué nombre más chulo te has escogido, tal, y digo, es que es el mío. Entonces, Tony Ventura es mi nombre, aparte, sonoramente, pues tiene buena pregnancia. De hecho, el otro día una entrevistada me decía, tío, Tony Ventura es un nombre muy guay para que seas lo que quieras, o sea, puedes ser político, puedes ser piloto, puedes ser asesino en serie, y digo, sí, la verdad es que asesino en serie me pega bastante. Pero bueno, pero sí, lo escogí básicamente por eso, porque es lo que representa, soy yo y no hay mucha diferencia. Y quizás Pintamongers, a lo mejor el nombre sí que, pues, sí que. Te estoy hablando un poco de las dos partes. No sé si es Tranquilo, tu plan, tranquilo. o sea, yo me explayo, ¿no? Puedes, Adelante. puedes. Vale, vale. Tú córtame en cualquier momento que tú quieras. Y claro, Pintamongers realmente el nombre, pues es un poco que el oficio del dibujante se suele considerar popularmente como algo un poco de segunda, ¿no? Como Mm. sois pintamonas, lo que hacéis no tiene tanta importancia. Entonces digo, bueno, pues me agencio el nombre de Pintamonas y digamos la parte de Mongers es porque me gusta coger al artista y realmente todos tenemos como al artista inalcanzable que está allí, que, buah, es que lo que hace es un genio, porque tal, y digo, bueno, yo no niego que sea muy talentoso en lo que hace, pero me gustaría bajarlo a un plano en el que todos le entendiéramos, o sea, con las preguntas adecuadas puedes entender a cualquier persona, ¿no? Mm. Entonces me gustaba esa forma de vamos a hacer una charla seria sobre el arte, pero desde un punto de vista distendido y sobre todo para que el público de a pie te entienda, porque a lo mejor una persona que es una persona que está haciendo pintura abstracta y Mm. no tiene ni idea de cómo funciona la pintura abstracta. Entonces, digamos que preguntarle de forma que se entienda cuál es el proceso detrás de una pintura abstracta y no pensar automáticamente, no, eso lo haría un niño. Pues esas cosas me parecen interesantes, a mí al menos. Y por la repercusión que está tomando, pues yo creo que también a la gente. O sea que muy bien. Vale. Y en cuestión de tu tiempo, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales, tanto al podcast como a dibujar y demás? Pues, a ver, yo soy padre, entonces el tiempo digamos, la pelea constante, ¿no? De poder tener un tiempecito para poder trabajar y hacer cositas, ¿no? Entonces, digamos que en redes sociales, creo que como consumidor consumo mucho, a lo mejor 2 horitas, 3 horitas al día, un poco, ¿no? Mm. Sobre todo, pues de noche, por la mañana y tal. Y a la hora de crearlos, pues a lo mejor sí que empleo bastante más, ¿no? Pues tanto de grabar, editar luego los reels. Aunque sí Mm. que es verdad que últimamente
estoy utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial para poder crear contenido en redes sociales que me está viendo bastante bien y sobre todo me está liberando muchísimo tiempo. Entonces, como yo también tengo un poco nociones básicas de edición de vídeo, pues Mm, si esa parte original y esa parte principal me la puede hacer una IA, pues oye, pues también bienvenido sea, ¿no? va- Entonces eso, y luego pues para dibujar, pues claro, dibujar es un melón porque tengo que dividir el tiempo entre encargos que me hagan clientes, mm, cambios que me hagan, porque también me piden muchos cambios, pues esos cambios que me piden también los clientes y luego también un tiempo que a mí me gusta mucho dedicarle al tema de la experimentación, ¿no? Porque no puedes crecer como profesional si no estás experimentando, probando otras cosas, ¿no? Entonces ya bien sea en digital o ya bien sea en analógico, pues es un tiempo que también tengo que practicar. Entonces, sobre todo, aprovecho mucho las noches. Las noches es como mi campo de experimentación y de creación y sí que durante el día pues me combino con mi mujer para poder, pues uno cuida a nuestro hijo y otro está trabajando. mm, Entonces sí que intento combinarlo para eso. Y luego también hay veces que necesito tiempo para nutrirme como profesional y eso también implica pues leer cómics, leer historias, sí, eh, leer en general. Entonces, sí, bueno, pues todo mi tiempo básicamente está capado en cuidar de mi hijo, cocinar y hacer, y currar y investigar y que seguir creciendo. vale. Y en cuestión del podcast, ¿cómo te organizas para organizarlo? ¿Cómo consigues los invitados? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo... Pues mira, esto recuerdo que lo hablamos el otro día, Sí, además por lo comentamos el otro mensaje. día. Sí, sí, que a la hora de conectar con los invitados, claro, si tú eres un podcast grande, pues como con los invitados es más fácil conseguirlos, ¿no? Pero en nuestro caso, que es bastante más complicado, pues sí que utilizo las redes sociales a veces para ponerme en contacto con alguno. De hecho, pues a lo mejor veo las redes sociales y veo algún contenido que me parece interesante y digo, oye, mira, me gusta mucho. Entonces, a lo mejor Sí. primero establezco una pequeña conversación con ellos. O sea, esto no es como un consejo para conseguir invitados, ¿no? Sino una cosa que tiene que salir también de forma natural, porque Mm, es como una conversación. No puedes esperar que preguntarle a una persona que no conoces de nada, ¿y cuáles son tus sueños? Pues es como un poco ya. forzado y un poco duro, ¿no? Entonces, sí que si alguien está hablando en redes sociales de algo que me parece interesante, pues siempre intento interactuar con todo el mundo, ¿no? Y Mm, cuando veo que hay una buena conversación y hay un buen rollo, pues ya le escribo en privado, oye, mira, tío, me parece que este tema se puede extender mucho más. ¿Te interesaría hablarlo en podcast tal? Y siempre, obviamente, dejar la puerta que no hay nada de compromiso, que no hay, vamos, que si le apetece y si no, que no pasa sí. nada, que yo voy a seguir consumiendo su contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido es una forma. Luego otra también suelo tirar de amigos, ¿no? Porque al final muchos de nosotros siempre conocemos a otro artista, pues a Mm, alguien que se dedica a la ilustración, al diseño, cualquier cosa, ¿no? Y entonces siempre suelo tirar a lo mejor hay una persona un amigo mío me dice, oye tío, conozco a esta persona que te puede venir súper bien. Y digo, vale. Entonces me pongo un dato con él, hablo un rato y digo, vale, esta persona es caldo de mi podcast, súper huevo, mm, súper bueno. Y luego también eventos presenciales. A mí me gusta mucho ir a pues salones del cómic. Hace poquito hace unos meses fui a un evento que nunca había ido de Artoy y fue bastante sí. guay porque no conocía esa disciplina y está bastante chula. También me gusta ir a más eventos porque al final es una buena forma también de romper la pared de la red social y conocer a esas personas, ¿no? En directo y hablar con ellas un ratito. Entonces, bueno, también ferias del libro, conocer a escritores. Entonces, ya te digo, conocer en persona está muy guay. Y Mm, siempre pues hablas un poco en persona del oficio, de, oye, ¿y cómo te inspiraste en esto? Haces tres o cuatro preguntas, ves que hay buen feeling, hay buen rollo y dices, oye, tío, me encantaría traerte al podcast. Entonces, a veces no tiene tanto que ver, porque yo también entiendo que tratamos de buscar profesionales que sean como súper punteros, con muchísimos seguidores y tal, pero luego hay veces que luego en visualizaciones no repercute tanto. ya. Y entonces lo que más repercute es que la conversación sea fluida. Entonces, si yo hablo con una persona y veo que la conversación es fluida, que es interesante, que salen temas guapos, digo, esta persona la quiero ya no tanto para el podcast, sino para tener una excusa para hablar con esta Sí. persona. El podcast ya es como secundario, ¿no? Pero para poder tener una conversación interesante con esta persona, jo, me interesa mucho. Entonces eso, pero ya te digo, no sé tú cómo los conseguirás o cómo los buscas. O sea, a mí, por ejemplo, me encontraste en Threads, que fue súper Sí. guay, Sí, desde que pero... salió perdón, desde que salió esa aplicación, he Ujú, conseguido varios invitados por ahí poniendo el comentario de, oye, busco gente para entrevistar, les escribo ahí. Luego a los otros ujú. sí que les escribo por Instagram y cuando ya llevo varios vídeos o ya hablo un poquito más con ellos, ya empieza como el boca a boca, ¿no? Digamos.
Sí, pero ya te digo, eso es muy guay porque, claro, es como una forma de que la gente te venga, pero también a veces es un poco pasivo, ¿no? Porque es como dependes de que la gente lo vea y tal. Mm, Pero ya te digo, o sea, establecer esos pequeños impactos con la persona, a lo mejor haces un comentario un día, luego otro día, luego otro día, y luego pues al cuarto o quinto día, que él ya te reconoce de haber escrito varias veces, pues mm, al final es algo natural, tío. Es como si tú estás en una cafetería tomando algo con algún compañero de trabajo, también te habrá pasado, ¿no? Que estás en un compañero de sí, trabajo y de tres o cuatro conversaciones que tienes con esa persona, pues al final hay feeling y ya está, ¿no? Pues un poco sí. esto igual, yo creo. Vale. ¿Con quién te gustaría colaborar en tu podcast? ¡Buah! ¿Quieres la lista larga o la lista mega larga? Dime dos o tres nombres por no alargarlo mucho. Sí, buah, pues a ver, a mí me encantaría un cocinero, tío. Un cocinero me gustaría un montón. A lo mejor no un Ferran Adrià, porque a lo mejor se me escapa de control, ¿no? Pero uno de los hermanos Roca sí que me gustaría entrevistarle, sobre todo porque creo que no se ha hablado nunca o pocas veces sobre la, ¿cómo se llama esto? Sobre el proceso de creación de un plato. Eso me Mm, parece una fumada que digo, esto me encantaría hablarlo, ¿no? Con cualquier cocinero me gustaría un montón. Con actores también me gustaría hablar, con directores de cine. Sí que entrevisté a un director de teatro que es colega y es guionista y la verdad es que la sí. entrevista fue muy guay, pero un director de cine tocho estaría bastante guay. Y no sé, algún arquitecto también, un joyero. Hay disciplinas que no conozco y la verdad es que me parecería interesante. No te puedo decir así nombres. A ver, nombres concretos, pues sí, tío. Mira, tengo aquí una lista de gente, pues yo qué sé, bueno, Frank Miller es en inglés, pero que no pasaría nada. A lo mejor la audiencia sí que sería un poco rollo, pero, Sí. pero sí que me gustaría algún tío así tocho, no sé, algún Jenny Tartakovsky también sería la leche, que es un animador. Pero bueno, ya te digo, nunca cierro puertas a nadie y yo digo, siempre, si la conversación puede ser interesante, yo a tope con ello, ¿sabes? Vale. Y en cuestión de números en redes, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Hasta el infinito y más allá. A ver, sí que tengo la esperanza de llegar antes de que acabe el año a los 1.000 suscriptores en YouTube, que no son Mm, muchos, obviamente, pero como hay suscriptores sí que puedo empezar por ejemplo, a ponerme en contacto con marcas para colaborar y tal y cual, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, bueno, sobre todo el número suficiente como para poder hacer colaboraciones con marcas y poder sacar rentabilidad. Y sobre todo, de hecho, de cara a que el podcast pueda luego salir en el futuro a ser un evento presencial, ¿no? Porque es una cosa que también me mm, encantaría, el romper esa barrera y el aunar a profesionales de diferentes ámbitos para que se juntaran y poder hacer sinergias interesantes. Entonces, pues bueno, tener números suficientes como para poder mover ese tipo de cosas, aunque luego al final también lo pienso y digo, creo que los números tampoco son importantes y que todo eso lo puedo mover sin necesidad de tener números. Pero bueno, pero ya te sí. digo, los números sí son importantes para generar autoridad, pero al final sí, me Ya. encantaría por un poquito la cuestión de ego, pero tampoco es algo importante. Vale. ¿Qué recomendarías a la gente que quiere comenzar en todo esto de las redes sociales? Pues que se pregunten el para qué. ¿Para qué lo hacen? Porque, o sea, usar una red social, sí, o sea, tú puedes contar tu vida y tal y generar marca personal y es como, vale, bien. Pero claro, luego, si tú puedes tener una marca, si tú imagínate, tú tienes un Instagram y tú por lo que sea lo petas Mm, y tienes, yo qué sé, 20.000 seguidores o 30.000 seguidores, ¿sabes? Entonces dices, vale, tengo esta audiencia perfecta. ¿Ahora qué hago con ella? Entonces, claro, lo que normalmente suele hacer la gente es hacer contenido, te sí. funciona y dice, ay, ¿ahora cómo saco rentabilidad de esto? ¿Cómo saco? Y se queda un poco perdido, ¿no? Entonces, si tú te planteas antes, haces un poco el trabajo previo, que es un poco el trabajo aburrido, decir, vale, pues quiero montar este proyecto. Las redes sociales, ¿para qué las quiero? Pues las quiero para traer público y tal. Vale, y luego con ese público, ¿qué hago? Pues hago esto, 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 esto. Entonces, de cara a tener redes sociales al final es un patio de vecinas. Es una Mm, forma de llegar a gente sin más. Pero claro, esa gente luego, ¿qué haces con ella? ¿Sabes? Lo que los quieres generar comunidad, quieres luego venderles algo, quieres, no sé, lo que sea, pues también hay que entenderlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es algo que he visto también mucho en ilustradores como yo, y yo también he cometido este error de decir, vale, soy ilustrador, voy a hacer contenido en redes sociales. ¿De qué puedo hablar? Pues voy a hablar de cómo trabajo, voy a hablar de
qué hay que hacer para ser ilustrador, cómo montar un portfolio, cómo tal, 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 tal. Y tú dices, vale, perfecto, este contenido le interesa a otros ilustradores. Mm, Pero ¿le va a interesar a tu público objetivo, que es aquella gente que te va a comprar? Sí, no. Pues ahí te lo tienes que plantear. ya. Porque si tú quieres hacer contenido para alguien que te quiera contratar, pues a lo mejor tienes que pensar en cómo va a solucionar lo que tú vendes, qué va a Sí, solucionar a la persona que te vaya a comprar al final. Entonces, un poco, en resumidas cuentas, es preguntarse para qué vas a lanzarte a hacer un contenido en redes sociales. Y a partir de ahí, a funcionar. vale. Y en cuestión de tus redes, ¿tienes algún proyecto a corto plazo que puedas contar, aparte de querer llegar a los 1000 suscriptores? Pues, a ver, vamos a empezar ahora enseguida la tercera temporada de Pintamongers. De hecho, mi intención es empezar la semana que viene ya a subir los programas que ya tengo grabados. Mm, Y claro, ahora mismo pues estoy haciendo rediseño de cabecera, rediseño de cosas y tal. Entonces, bueno, estoy dibujando a tope y probando cosas que no es fácil porque cuando tú eres tu propio cliente es mucho más duro todavía. Pero sí, eso es uno de los proyectos. Y luego otro proyecto que tengo es un proyecto de novela gráfica, que mm, estoy escribiendo el guión, que me está costando un poquito, pero ahí voy poquito a poco. Sí es verdad que el podcast se me come un poquito. Y luego, bueno, pues proyectos que tengo de clientes que me han llamado, pues, es el día a día, ¿no? Que es enviar presupuestos, que te lo sí, acepten, empezar a trabajar, enviar versiones, entonces siempre estoy como entremezclando diferentes fases de diferentes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy un poco. vale. Pues ahora, Tony, me gustaría que me nombrases a dos personas, eso sí, que hablen español, Ujú. que tú quieras que vengan aquí al canal a hacer la entrevista como tú lo has hecho. Dos personas. Dos personas. Pues, a ver, si te quieren contar lo que hacen, que es muy interesante, por ejemplo, hay una chica que se llama Mm, Laura García, que tiene un proyecto que se llama Ser del Agua, que es precioso, o sea, es una maravilla, porque ella hace asesorías digamos, acompañamiento fotográfico. O sea, te ayuda como a desbloquear, igual lo estoy explicando súper mal y cuando me escuche esto me va a mm, matar, ¿vale? Pero ella ya te digo, hace acompañamiento fotográfico. Entonces, vale, reúne a personas para realizar a través de dinámicas, a través de la fotografía, desactivar partes creativas que tú tenías dentro, ¿no? Y digamos, llegar a conocerte a ti mismo mucho mejor a través de la fotografía. Y es preciosísimo el proyecto, que está súper bien. vale. Y luego, por ejemplo, hay una ilustradora muy guay que está haciendo mucho contenido en redes sociales, muy bonito y muy chulo que se llama Alicia Más, que Alicia Vale. Más es una titán pues eso, del contenido y de ilustración y tal. Aparte cuenta muchas curiosidades, tiene una comunidad que se llama IllustraWop, que es Mm, muy guay también. Y ya te digo, y es un amor de ser humano. Entonces, y ya te vale. digo, yo creo que esas dos personas serían las que te pueden dar más juego incluso. Vale, pues Tony, yo les escribiré. Y por último, ¿por qué has querido aceptar la entrevista con el canal? Pues porque creo que hay un creador de contenido que se llama Fernando Miralles, que es un tío Mm, muy guay, que habla sobre comunicación, bueno, imagino que lo conoces, que habla sobre comunicación, sobre pues eso, sobre comunicación y comunicación no verbal y verbal en general, ¿no? sí, Que dice una cosa muy interesante que es la importancia de estar en todas partes, sí. ¿sabes? Porque al final lo que estamos haciendo es, tú también lo estarás haciendo, tratamos de vender. O Mm, sea, suena feo y suena asqueroso, pero tenemos que comer y tenemos que pagar las facturas. Entonces tenemos que vender. Y una gran forma de vender es estar en todas partes. Entonces, si yo veo una oportunidad para poder salir en algún otro lado, pues digo, oye, pues me parece interesante. Si luego se puede hacer alguna colaboración, pues sería genial, ¿no? Pero creo que es importante estar en todas partes y comunicar también las ideas que quieras comunicar, ¿no? O sea, ya no solo es vender, que está muy bien, y yo, pues como todo el mundo, lo necesitamos y es sí. necesario, pero luego también otra cosa que me parece importante es la divulgación de lo que haces, ¿no? Entonces, en mi caso, pues creo que la ilustración está muy denostada muchas veces y más desde el tema de la inteligencia artificial, que pues eso, que pensamos que con un prompt se puede hacer una ilustración, pero cuando tú tienes un ojo más crítico, dices, a ver si es resultona, pero no comunica, tiene mala composición, los Mm, colores no tienen mucho sentido y tal. Entonces, creo que es importante también el poner en valor la ilustración. A lo mejor sí que es verdad que hay una crisis del papel y sí que es verdad que cada vez a lo mejor se vende menos papel y se vende más en digital, pero mm, no por ello hacer ilustración no es algo importante. Ya no solo importante como para crear industria, sino importante a la hora de crear ilustraciones y hacer y dibujar al final. Dibujar es un arte
y una disciplina súper terapéutica. Entonces yo creo que también es importante eso, ¿no? El aprender a dibujar para primero tú estar mejor y segundo, pues que poder hacer un mundo mejor con la ilustración. Pero bueno, Vale. así que por eso acepté un poco, para dar la turra, que es lo mío y es lo que a mí me gusta y lo que me apetece, además. Vale, pues muchas gracias, Tony, por haber venido. Espero que hayas estado cómodo y a gusto. Nada, un Si placer. quieres dejar un mensaje a la gente que nos está viendo ahora mismo, Ujú. puedes hacerlo. Pues que echéis un vistazo al podcast de José, que está muy bien, que nos entrevista a unos cuantos y la verdad es que siempre, pues, hablar con gente, yo siempre lo digo, que hablar con gente siempre trae cosas buenas. Y por otra también escuchar el podcast de Pintamongers, que lo está llevando con mucho cariño y esta tercera temporada se vienen entrevistados muy pepinos, que digo yo siempre, y muy chulos y muy interesantes sobre los oficios creativos. Y sobre todo que no dejéis de dibujar, no dejéis de contar historias y de hacer cosas creativas, porque, como siempre digo, si vuestras historias no las contáis, nadie las va a contar y se van a perder en el infinito. Y eso no se puede permitir, hay que contar todas las historias que se pueda para inspirar y para crecer. Eso es lo que quiero decir. Vale. Pues con este mensaje de Tony, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Y antes de decir que dejo aquí abajo las redes sociales de Tony para que vayáis a verle y seguirle. Hasta luego. All right. Adiós.